sino de la valoración y el razonamiento probatorio. La Fiscalía General de la Nación, al inicio de este juicio, presentó una teoría del caso mediante la cual se comprometía a hacer todos los esfuerzos encaminados a demostrar, más allá de toda duda razonable, unos hechos configurantes de un injusto típico culpable de prevaricato por acción en concurso con el delito de abuso de función pública. Por supuesto, a esta hora de ahora, la teoría del caso anunciada al inicio de este juicio se presenta con pleno soporte probatorio. Veamos. Primero, una precisión preliminar ineludible para presentar conclusiones de cara a un delito de prevaricato por acción. Y estas precisiones de la mano de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, radicado 51-410 del 2017. Impone precisar que para establecer la realización del delito de prevaricato en el ámbito judicial, como el que nos ocupa, es preciso establecer tres aspectos fundamentales. Uno, la calidad de funcionario judicial que ostentaba la procesada. Dos, la realidad procesal bajo la que se emitió la decisión cuestionada. Y esto lo subrayo. Y tres, la demostración de la decisión en que incurrió el servidor público e igualmente, pues, realizar un juicio valorativo orientado a establecer por qué la decisión podemos considerarla como manifiestamente contraria a la ley. Hechas estas precisiones, distinguidos magistrados, se demostró en el juicio, con prueba documental pública, que la acusada Belinda Nieto Caicedo, servidora de la Fiscalía General de la Nación, desde el año 1996 y para la época de los hechos, esto es medio abril del año 2016, mediante resolución 177 del 4 de abril del 2016 y acta de posesión de la misma fecha, asumió el cargo de fiscal delegada ante los jueces penales de circuito del municipio de Girardot, Cundinamarca, despacho seccional número 3, separándose de sus funciones propias de su cargo, esto es, de asistente de fiscal 2, lo que significa que estamos, en principio, en presencia de un servidor público y para tal efecto, ruego a la sala examinar la prueba número 1 de la Fiscalía. Segundo, demostramos suficientemente que la señora Belinda Nieto Caicedo, en ejercicio de sus funciones como fiscal seccional tercera encargada por periodo de vacaciones de la titular, conoció de una indagación preliminar radicada bajo el número 2014-896, originada en una denuncia penal que fuera formulada por el doctor César Tulio Lozano y que dentro de esa actuación preliminar, ella profirió una providencia judicial denominada orden de archivo, de fecha 27 de marzo del año 2016. 27 del año 2016. Invito a la sala a examinar la prueba número 2. Esta providencia, honorables magistrados, refugia a las claras como manifiestamente ilegal. ¿De cara a qué? A la realidad práctica y a la realidad probatoria con que contaba ex ante al proferimiento de la misma, la señora fiscal ahora acusada, soportando la misma en una causal que denominó inexistencia del hecho. Miremos, ¿con qué elementos materiales probatorios arrimados durante la indagación preliminar y que oraban ex ante al proferimiento de la decisión ahora cuestionada, contaba la fiscal para proferir una orden de archivo
pretextando una inexistencia del hecho? Bueno, esa respuesta a esa pregunta se dio de la siguiente manera en este juicio. En primer lugar, contaba con la denuncia, tal como lo manifestó en este juicio el señor denunciante César Tulio Lozano, en la que daba cuenta de unos hechos referidos a una conciliación voluntaria efectuada entre una señora de nombre Egna Margarita García Doncel y el condominio Lagos del Peñón. Conciliación de carácter laboral, cuestionada en su contenido y en su legalidad, y en este juicio, pues obviamente desfiló prueba documental pública, es decir, el acta de conciliación número 165 del 29 de febrero del año 2012. Al efecto, invito a que examinemos la prueba número 3 de la Fiscalía. En segundo lugar, también contaba, y esto es muy importante, honorables magistrados, con una certificación que expidiera la Secretaría de Gobierno del municipio de Girardot. Es un documento público, mediante el cual se acreditó en este juicio que el condominio Lagos del Peñón, mediante resolución 066 del 21 de abril de 1999, se le reconoció personería jurídica y al efecto se acompañó la correspondiente resolución. Prueba documental arrimada a este juicio y de la cual se tenía conocimiento desde los albores de la indagación, por cuanto que con ella se cuestionaba un punto fundamental de la reclamación laboral, como era el periodo reclamado desde el mes de enero de 1999, cuando ni siquiera el condominio Lagos del Peñón había nacido a la vida jurídica. Aspecto que fue puesto de presente por el denunciante en su declaración jurada rendida en este juicio y omitido en su apreciación probatoria en la orden de archivo proferida por la doctora Belinda Nieto. Al efecto, reposa en el juicio la prueba número 4 de la Fiscalía. En tercer lugar, ¿con qué contaba igualmente la doctora Belinda? Pues obraba, antes del procedimiento de la orden de archivo, copias del acta 102 del Consejo de Administración del Condominio Lagos del Peñón de fecha 11 de julio del 2012. Evidencia que ha debido valorar al momento de proferir el archivo, por cuanto que en ella está claro en el acápite correspondiente, comillas, a la ratificación del nombramiento de la administradora, cierro comillas, que el Consejo de Administración ratifica por unanimidad a la señora Egna Margarita García Doncel, con cédula 39-561-357, como administradora y representante legal del condominio, que viene desempeñando ese cargo solamente desde abril de 2007. Solo hasta ahí empezaba a reconocerse como representante y estaba haciendo una reclamación en un periodo de años y meses anteriores. Al efecto, quedó claro y demostrado este aspecto con la prueba número 9 de la Fiscalía. Señores magistrados, si esto estaba claro y se ratificó con la constancia de la alcaldía, no se entiende cómo la fiscal encargada, doctora Belinda Nieto, no hizo ningún esfuerzo para constatar, para verificar tal aspecto epicentral en la reclamación laboral de cara a lo denunciado, por cuanto que allí se afirmaba que los periodos de liquidación arrancarían el 2 de enero de 1999 hasta el 31 de marzo del 2005. Y sin embargo, la evidencia con que contaba, de carácter público y privado, señalaban claramente que la reclamante García Doncel solo desempeñaba el cargo a partir del año 2007, 2 años después de esa reclamación. Si ello es así, pues no dudamos en afirmar que la acusada incurrió en un grave error de hecho por omisión,
al dejar de apreciar en conjunto la evidencia documental, todo con el único propósito de proferir una orden de archivo ahora cuestionada, y al látere, curiosamente, la profiere un día antes de terminar su encargo laboral. Y entonces surge una pregunta, honorables magistrados, en este razonamiento conclusivo probatorio. ¿Cuál era el afán de archivar? ¿Qué motivó a la acusada a ordenar la orden de archivo? Cuando dentro de la misma indagación preliminar, y en cuarto lugar, la titular del despacho había proferido una orden a Policía Judicial, que permito leer literalmente, comillas, se requiere con urgencia, recalco esto, se requiere con urgencia allegar los resultados de la orden de Policía Judicial impartida el 23 de octubre del año 2015 en cuanto a las entrevistas de los señores Félix Durán González y Margarita Triana, las cuales, según lo informado por el servidor que lleva a cabo el caso, el informe investigador de campo de 2 de diciembre del 2015, quedaron pendientes. Y lo pone en mayúsculas la señora fiscal titular, lo anterior para contar con todos los elementos que permitan decidir en este asunto. Era la prueba número 5 de la Fiscalía. Si en la indagación preliminar se requería con urgencia la entrevista de los citados con el propósito de tomar la decisión en este asunto, y esto por cuanto que el señor Félix Durán, si se revisa el acta número 102, prueba 9 de la Fiscalía, aparece firmando como presidente del Consejo de Administración y dando cuenta que Igna Margarita García Doncel solo se venía desempeñando, imagínense, en el cargo de administradora desde el año 2007, concretamente desde abril. Pues resultaba por demás obvio escucharlo, recepcionar que la información que éste brindara y la cual se contrastaría entonces con el periodo de la reclamación laboral espuria que hacía la señora Igna Margarita García Doncel. Sin embargo, honorables magistrados, la hoy acusada, conociendo la citada orden de la Policía Judicial, la trascendencia de la misma, se infiere para recepcionar elementos con los cuales se tomaría una decisión por parte de la titular del despacho, sin ningún reparo, sin parar mientes, decidió proferir la pluricitada orden de archivo manifiestamente ilegal, alegando, sin ningún soporte probatorio,